Y la vez anterior estábamos resolviendo el contenido de diferencia entre los tipos de conocimientos, ¿verdad? Eh, Pudimos entender que los conocimientos, ¿verdad? Son generados a través de la observación y también de la experimentación. El conocimiento es una acción exclusivamente humana. ¿Quién posee conocimientos dentro de los seres vivos? Somos los humanos que tenemos la capacidad de razonamiento. Esa es la ventaja del poseer conocimiento. El ser humano es capaz de razonar, de crear juicios, ¿verdad? Juicios que le ayuden a conocer un poco más sobre este conocimiento científico. Entonces, el conocer debe de ser una tarea siempre que involucra a un sujeto, es decir, la persona con el objeto. En eso se basa el conocimiento. La relación que tiene una persona con un objeto. Por ejemplo, el conocimiento que puede adquirir un estudiante de segundo de BCH al momento de poder leer un libro. Está teniendo una interacción sujeto con un objeto. En este caso, el libro es un objeto. Entonces, lo que está textualmente o lo que está texturizado, o sea, lo que está escrito en el libro se convierte en conocimiento en la persona. La persona no puede adquirir conocimiento por sí solo. O díganme ustedes los conocimientos que adquieren cuando adquieren o tienen un teléfono inteligente en sus dispositivos móviles. Muy bien, continúo. Entonces estábamos realizando ese contenido la semana pasada. Estoy haciendo una retroalimentación para recordar lo que estuvimos viendo, ¿de acuerdo? Entonces, hay un conocimiento cuando el hombre tiene una relación con un objeto. Eh, Adquirimos conocimientos de muchas maneras. El viajar, nosotros poder tener eh, una salida, ¿verdad? Un lugar, llámese, por ejemplo, imaginémonos un espacio al aire libre, estar frente a un lago, por ejemplo, adquirimos un tipo de conocimiento también acerca de la naturaleza, el poder distraernos, relajarnos. Entonces, el conocimiento se basa o es posible si la persona se relaciona con un objeto, ¿verdad? ¿Cuál es? Esa es la relación. Y aquí por eso ustedes realizaron un esquema la semana pasada sobre la relación del conocimiento, ¿verdad? El conocimiento se basa en el sujeto, o sea, la persona, o sea, usted prácticamente, con un objeto. Ahí se adquiere conocimiento, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, los conocimientos se basan en varios tipos. Entonces, la investigación se genera o genera conocimiento cuando hemos intentado comprender el proceso de la obtención del conocimiento a través de las características que estos lo integran. Ahora conviene explicar y desarrollar los diferentes tipos de conocimientos y formas de acceso y acercamiento que podemos tener a un objeto. Por tanto, esto nos va a asimilar siempre a la realidad. El conocimiento que nosotros adquiramos en todo siempre va a ser apegarnos a la realidad, ¿verdad? Nada es sustancial, nada es como algo externo, todo es apegado a la realidad. Más que todo, también ustedes como estudiantes del 2021, exactamente en el segundo de humanidades, todo lo que ustedes adquieran o sepan de algo, de una ciencia, sepan lo que de esto está apegado a la realidad, ¿verdad? Por ejemplo, las matemáticas, la intención de las matemáticas, lejos de todo es que ustedes logren desarrollar un pensamiento crítico, ¿ah? Utilicen la lógica de esa ciencia. Y así cada una de ellas lleva un propósito, un fin. Bien, la primera nosotros desarrollamos como el conocimiento empírico. Creo que esta la deducimos la semana pasada, ¿verdad? Yaslin, la desarrollamos la semana pasada. Revisen el contenido, por favor, en sus cuadernos si aún todavía no han abierto su libro.
Estamos en Sí, la clase de profe. fundamentos. Sí, ¿verdad, Sí, Yaslin? sabemos un poco de contenido, sí. Ujú. Gracias, Yaslin. Entonces, la palabra empírica o conocimiento empírico significa que remite a la experiencia, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que este conocimiento se basa mediante la experiencia que nosotros hemos obtenido de algo, ¿verdad? Lo que vivimos o lo que podemos interactuar a diario. Nosotros poseemos este tipo de conocimiento, conocimiento empírico. Entonces, ¿en qué se basa ese conocimiento? Se basa en el mismo terreno de la experiencia y la práctica, relacionando estos dos términos, experiencia y práctica. Y lo más textual que nos da este conocimiento, ¿verdad? Un ejemplo sencillo de poder comprender es recordar nuestra infancia. Un ejemplo de ello es basándonos a preguntas, hipótesis. ¿Cómo aprendimos que la llama de una candela quema? ¿Qué pasó? Tuvimos que experimentar, ¿verdad? Tenemos que vivirlo. ¿Por qué supimos que una pelota rueda en las pendientes o por qué los huevos se rompen al caer al suelo? Todo eso es mediante a la experimentación. Nosotros vivimos esos acontecimientos y poseemos ya un conocimiento empírico. ¿Qué hacemos al cruzar la calle? Por ejemplo, ¿qué haría Luis al cruzar la calle? ¿Qué acciones tomaría? Ver si no viene un carro. Observar en primera que la calle esté vacía, ¿verdad? Y observar ambos extremos que no crucen automóviles o vehículos. Entonces, eso es un conocimiento empírico. De repente, la primera vez que usted cruzó la calle fue con un adulto, pero ahora a la edad que tiene, le aseguro que más bien usted va a ayudar al adulto porque conoce ya un conocimiento empírico, ¿va? La repetición de palabras. Entonces el conocimiento empírico es donde el sujeto conoce sin tener la obligación o la necesidad de saber y preguntarse el por qué, ¿verdad? El conocimiento empírico, el sujeto conoce sin tener la obligación o la necesidad del saber o preguntarse por qué. Es decir, sin saber que el fuego es una reacción química, o sea, científicamente nosotros, sin saber qué es el fuego, o sea, comprobar científicamente, nosotros sabemos a esta altura que si estamos cerca de la calor, posiblemente ocurran dolencias físicas. ¿Quién podría explicar qué es el fuego científicamente? De repente no logramos tener ese conocimiento al 100%. Pero ¿quién me dice para qué utilizamos el calor o el fuego? Naidelin, ¿para qué utilizamos el fuego, el calor? Génesis, ¿para qué utilizamos el fuego? Para muchas cosas, profe, como para cocinar. Ajá. Dice que el hombre primitivo, gracias Génesis, el hombre primitivo dice que utilizaba el fuego para poder sobrevivir. Ahora, el fuego fue descubierto. El hombre primitivo científicamente no podía comprobar qué era el fuego. Ahora comprendió a dominar el fuego. Entonces ya lo llevó, ya preparó el fuego y lanzó carne sobre el fuego. ¿Qué pasó cuando hay una reacción del fuego con la carne? Se tuesta, nosotros le llamamos ahora se asa. Así le llamamos a la carne cuando se asa. Carne asada, decimos nosotros. Entonces, de esta manera se desarrolla un conocimiento empírico. Entonces, todos nosotros poseemos este tipo de conocimiento, algunos más desarrollados que otros. El punto que Yaslin sepa de algo y Enrique sepa de otra cosa, no deja de ser un conocimiento empírico, porque el conocimiento empírico se basa mediante la observación y la experimentación. Pregunta de examen, ¿en qué se basa el conocimiento empírico, verdad? Ustedes ya tienen que saber que el conocimiento empírico se basa a la experimentación y a la observación. Sin necesidad que nosotros podamos describir el fenómeno de la lluvia, ¿verdad? Científicamente, aunque deberíamos ya a estas alturas de último año, deberíamos de explicar cuál es el fenómeno de la lluvia, por qué llueve.
Ahora, un niño de menor edad, al saber que está lloviendo, le aseguro que lo primero que va a hacer es buscar refugio. O todo ser humano, al saber que está lloviendo, vamos a refugiarnos. Entonces, esto es conocimiento empírico también, porque no nos basamos eh, eh, nos basamos a que si la lluvia nos moja, nos podemos enfermar, pero tenemos que estar a salvo, en un lugar seguro. Muy bien. La experiencia y la práctica fueron las primeras armas con las que contó el ser humano en su camino al conocimiento. Oigan bien, hombre primitivo, la teoría que vamos a ver el próximo periodo, ¿verdad? Sobre antropología. La experiencia y la práctica fueron las primeras armas con las que contó el ser humano en camino a su conocimiento. Entonces, un ejemplo, dice el texto, un mejor ejemplo es el descubrimiento de la agricultura. ¿Cómo? ¿Cómo llego a saber que las semillas de las plantas enterradas y guardadas con la cantidad necesaria de agua van a lograr germinar para transformarse en plantas en vez de, y a su vez crecían y darán frutos determinados en la época del año? Increíble. Vaya, por ejemplo, cómo el hombre logró descubrir, yo tengo un árbol aquí atrás, ¿verdad? Obviamente nosotros ya conocemos el concepto de una planta, se siembra, entonces, pero cómo el hombre llegó a descubrir que a través de un fruto, pongámosles, imagínense aquí que haya una manzana, ¿va? Qué rico, ¿va? A la buena hora de la mañana, y hay una manzana aquí fructífera, roja. Aquí tengo un sticker en rojo, una manzana por ahí. Y cómo el hombre se dio cuenta que esa semilla de esa manzana iba a dar un árbol, iba a dar fruto. O sea, ¿cómo llegó a saber eso? ¿Cuál es la lógica? La lógica me dice a mí que el hombre primitivo observa el árbol, toma el fruto del árbol. Ah, qué rico, anda comiendo la fruta por todo, devorándola. Es más, yo creo que muchos se comieron las semillas, ¿va? Sí, se comieron las semillas, pero más de alguno vino y roció la semilla por un suelo. ¿Qué tal que ese suelo haya estado húmedo? Ese suelo se ha llenado de constante agua. Ah, empezó a observar que nació una planta, ¿va? Como era el hombre primitivo, era un poco más reservado con la naturaleza, ¿va? No, no hacía tala ni quemas de bosques y todo eso. El arbolito fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Al pasar del tiempo de los años, observó que el fruto salió del árbol otra vez. Ah, entonces tuvo un tipo de conocimiento, el conocimiento empírico. Observó, experimentó al tomar ya un fruto nuevo de esa semilla que él lanzó, se recordó que lanzó hace mucho tiempo. Entonces vean de que nosotros poseemos ya conocimientos gracias a la ciencia, la evolución de la ciencia, ¿verdad? Pero no fue así mucho antes atrás. ¿Qué significa aprender? Y con H, ¿verdad? Aprender sería aprender, conocer algo sin ser juicio de él. O sea que de repente nosotros estamos aprendiendo, conociendo, dice, algo sin saber, sin hacer juicio sobre él. Lo conocemos y no justificamos. Simplemente adquirimos el conocimiento. Muy bien, preguntas hasta aquí, jóvenes. No, lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Ustedes copiaron, hicieron resumen de esto. Muy bien, ¿cuál es el otro tipo de conocimiento? Hasta aquí nos quedamos, ¿verdad? Hasta el conocimiento número 1, el conocimiento empírico. Veo a muchos abrigados, por ejemplo, ese es un conocimiento empírico también, sin necesidad de que alguien venga y le diga, usar un suéter, o sea, científicamente, el usar un suéter es producto, ¿verdad? Que el cuerpo humano necesita la calor para poderse proteger, ¿verdad? En el caso de Luis, nadie le dijo a Luis que un suéter blanco o un suéter de color negro protege más el frío, ¿va? Él solo sabe de que el suéter, eso es cuestión de gustos, pero que el usar un suéter lo va a proteger un poco más. Y nadie le dijo a Luis que usando un suéter de una imagen ahí un poco, no la miro desde aquí, nadie le dijo que se iba a ver más bonito, ¿va? Entonces él posee el tipo de conocimiento también. Dice, ok, yo considero que esto está bien. Okay. Muy bien. Tomándolo de ejemplo, Luis, nada más ahí para sacar el estrés un poco.
Muy bien, vámonos al tipo de conocimiento número 2, ¿de acuerdo? Bueno, y aquí está el significado de la siembra, ¿verdad? El ser humano aprendió a sembrar por pura experiencia. Al observar una vez y otra vez los hechos y todo lo que lo rodeaba, esto ocurrió mucho antes de conocer el proceso de germinación y fotosíntesis. ¿De acuerdo? Ahí estamos en lo que yo les había explicado. La lógica, ¿verdad? La lógica, sin necesidad de haber leído el libro de texto, la lógica nos indicó a imaginar ese tipo de procedimientos. Muy bien. Ahora bien, si todavía tienen el texto de conocimiento empírico, contemplen este párrafo. El conocimiento empírico fue el primer tipo de conocimiento del ser humano respecto a su entorno. Por favor, me señalan eso en el tipo de conocimiento empírico. Pregunta de examen. El conocimiento empírico fue el primer tipo de conocimiento del ser humano y esto se generó respecto a su entorno. Señalen eso, escriban eso en sus cuadernos, por favor. El primer tipo de conocimiento desarrollado en la humanidad fue el conocimiento empírico. Entonces ahí para que ustedes lo rescaten esa información del libro, ¿verdad?
voluntario o voluntaria, ¿verdad? Que logre leer este segundo, el segundo texto del conocimiento religioso. Vamos a ver, Naidelin. Léanos el segundo párrafo. El conocimiento religioso, muy bien. ¿En qué se basa? Ese conocimiento empieza en el momento en que el ser humano pretende dar una explicación de los fenómenos naturales. ¿En qué se basa entonces al momento donde el ser humano se empieza a cuestionar sobre los fenómenos naturales? Estas son las fuerzas de la naturaleza como parte del hombre primitivo, notó como algo extraño, misterioso Profe, y superior. Hola. no le escuchaba nada, disculpe que si no le respondí. Ok, Luis, no hay problema. Perdón, comparto otra vez la pantalla. Ok, nos encontramos todos, vuelvo a decir, nos encontramos el conocimiento número 2. Este es el conocimiento religioso. Este surge únicamente en base a conocer la historia de la humanidad en una forma real, de realidad, ¿verdad? Por eso le señalo la palabra realidad. Este conocimiento empieza en el momento en que el ser humano pretende dar una explicación ¿a dónde? Hacia los fenómenos naturales. Es decir, las fuerzas de la naturaleza son para el hombre primitivo algo extraño, algo misterioso y algo superior. Es por eso que el hombre primitivo cree en muchas cosas, ¿verdad? Creen que hay un Dios del sol o que el sol es un Dios, ¿verdad? Por estar en lo más alto de nosotros, para nosotros, o la luna ser un ser. Entonces el hombre empieza a cuestionarse, o la lluvia también, y crean un Dios de la lluvia. Entonces el hombre primitivo empieza a cuestionarse para poder explicar estos fenómenos naturales. Lo cree como algo místico, ¿verdad? Entonces, en un estudio concreto, porque por el que pasan todos los pueblos culturales, el hombre asimila esas fuerzas mediante la personificación, y ese impulso a la personificación es el que creó dioses por todas las partes. Escribió Friedrich Engels en su obra Anti-Düring. Podemos afirmar que algunos de los conocimientos que el ser humano generó en los principios de su historia forman parte de una llamada religión natural. Esto es decir, los cuales permitieron ir más allá de lo que la pura realidad sencilla, la pura realidad sensitiva o empírica le permite. Entonces, pregunta para ustedes. ¿Cómo se origina el tipo de conocimiento religioso? Ok, me escriben esta pregunta, por favor, en su cuaderno y luego yo les vuelvo a compartir el texto donde aparece la argumentación de esta respuesta. ¿Cómo se origina el conocimiento religioso? Y ya leímos, ¿verdad? Que el conocimiento religioso empieza a ser originario mediante la explicación donde el ser humano, es decir, el hombre, le quiere dar explicación a los fenómenos de la naturaleza. ¿Verdad? Porque llueve, porque el sol, porque la luna, porque esto, porque lo otro, porque aquí, porque allá, porque es verano, porque es invierno. Entonces empieza a crear ideas subjetivas sobre lo algo, bueno, científicamente, ¿verdad? Todo esto es ciencia. Empieza como que a preguntarse, a cuestionarse. Entonces, ¿cómo se genera este tipo de conocimiento? También el texto hace una aportación
sobre un escritor, ¿verdad? Que este es Frederick English, quien en un libro, ¿verdad? Quien en una literatura llamada Anti-Turing, podemos afirmar que algunos conocimientos del ser humano se generó a principios de su historia y forman parte de una llamada religión natural, los cuales, dice, le permitieron ir más allá de lo que es la pura realidad sensitiva. Esto es la realidad empírica, a lo que la realidad natural le permite. Copiamos eso, profe. Es correcto, en base a la respuesta de la pregunta que les argumenté en la diapositiva. Todos copiaron la pregunta, ¿verdad? Felicito a quienes participaron en la actividad social, ¿verdad? La semana pasada los miré ahí en las redes sociales y acostúmbrense a salir en las redes sociales, ya que lo que se viene va a ser también por lo de las redes sociales. Ustedes van a grabarse haciendo exposiciones y un montón de dinámica que contiene el trabajo social. Traten de cubrir las horas. Háganlo desde ahorita porque al final bien complicado actualizar todas esas horas. Traten de no fallar, no perder. Lo que están escribiendo es la argumentación de la respuesta que les planteé anteriormente, ¿de acuerdo? Entonces, si el conocimiento empírico llevó al descubrimiento de la agricultura, el conocimiento religioso conducirá. Entonces, después que escriban la respuesta, punto y aparte, el conocimiento religioso conducirá a la creación de un poder extraño y superior como el causante de las plantas que crezcan con el cobijito de la tierra. Al igual sucederá con el fenómeno como la lluvia y el fuego. Muy bien. Dice el último párrafo del conocimiento religioso. Por lo anterior, podemos decir que el conocimiento religioso está en un nivel distinto que el de la realidad observada. Escuchen muy bien, voy a volver a repetir. Por lo anterior, podemos decir que el conocimiento religioso está en un nivel distinto que el de la realidad observada. Ahora, este conocimiento de la realidad observada pertenece a qué conocimiento. Si el conocimiento religioso es muy distinto o es diferente al conocimiento donde se basa en la observación. La pregunta es, ¿qué conocimiento de los que acabamos de ver se basa en la observación? El conocimiento Empírico. empírico, correcto, Elmer. Entonces, el conocimiento religioso es muy diferente al conocimiento de la observación.
Entonces, ¿por qué? Porque parte de esa verdad es que esta es externa al fenómeno. Una verdad, por otra parte, que no admite verificación alguna en la práctica. Entonces, el conocimiento religioso es donde el sujeto cree y acepta la verdad en un acto de fe. Creer el sujeto y aceptar la verdad en un acto de fe. ¿Qué es un acto de fe? Puede ser la clase que estamos desarrollando en este momento. Al ustedes no cuestionar de la teoría que estamos viendo, ustedes me están diciendo, creo lo que el profesor está diciendo y lo aplico y no me queda de otra, ¿va? Puede ser ese un conocimiento de la verdad, no religiosamente, ¿va? Entonces, puede ser un acto de fe también. Entonces, el conocimiento religioso se basa donde el sujeto cree y acepta la verdad. Esto es un acto de fe, como en un acto de fe. Muy bien, cuando tengan esta parte, me relacionan en el Zoom y me notifican con un like de lo que ya terminaron. Vamos, sigamos, jóvenes. Pasemos al conocimiento filosófico. ¿En qué consiste el conocimiento filosófico? Ya hemos hablado de esto anteriormente. Número 3, como tipo de conocimiento filosófico. Bien, voluntario que quiera leer el primer párrafo. Enrique, es el primer párrafo. Por favor, si nos ayuda con la lectura. Conocimiento filosófico. Este tipo de conocimiento, a diferencia del empírico, requiere un grado más complejo de pensamiento abstracto. Ya no solo importa, por ejemplo, acercarnos a un objeto cuya forma nos resulta agradable a la vista. Ahora nos importa conocer qué es lo bello y qué significado tiene la belleza. Ya no solo importa conocer la naturaleza para asegurarnos la supervivencia. También nos interesa conocer cuál es nuestra finalidad en el mundo, qué hacemos aquí y quiénes somos. Gracias, Enrique. Ok, captamos la idea principal de lo que es el conocimiento filosófico. Aquí ya viene la parte argumentativa de lo que son las cosas o lo que es la realidad. Nos dice el texto para empezar. El conocimiento, dice, empírico, a diferencia del conocimiento filosófico, este requiere un grado más de pensamiento abstracto. Señalen ahí o subrayen o resalten pensamiento abstracto. ¿Qué van a hacer con eso? Me van a investigar qué significa pensamiento abstracto.
Es más, si a alguien en la clase le gustaría buscar en Google qué es pensamiento abstracto para que lo pueda compartir con la clase, para que tengamos una idea, una noción de qué es conocimiento, perdón, qué es pensamiento abstracto. ¿Por qué? Dense lo anda buscando, creo. Sí, va. Busquen qué es pensamiento abstracto. Lo leo, profe. Por favor, dense. Eh, es una capacidad exclusivamente humana. Se refiere a la disposición de las personas para crear ideas originales o plantear situaciones que nos ayuden a anteponernos a posibles escenarios. Ok, vuélvalo a leer, por favor. Es una capacidad exclusivamente humana. Se refiere a la disposición de las personas para crear ideas originales o plantear situaciones que nos ayuden a anteponernos a posibles escenarios. Ok. Ven la referencia. ¿Quién posee este tipo de conocimiento o pensamiento abstracto? Todas las personas. Ahora ustedes trabajenme en una pregunta que les voy a dejar aquí, que les voy a formular. Dice bien, ahora dicen, este tipo de conocimiento, dice, ahora es conocer qué es bello y cuál es el significado de la belleza. Entonces, generemos un pensamiento abstracto. Eh, generemos una hipótesis o una pregunta acerca de este conocimiento. Ok, teníamos una pregunta anterior, ¿verdad? Que esta ya la realizamos. Ahora, bien, hablemos entonces sobre este tipo de conocimiento que se basa en el conocimiento filosófico. El conocimiento dice que se desarrolla a través de el conocimiento o pensamiento abstracto. ¿Qué es el conocimiento abstracto? Nos dice Denzel, el conocimiento abstracto es aquel significado que las personas tienen respecto a algo, la capacidad de poder razonar o argumentar mediante a cualquier situación. Contéstenme ustedes en sus cuadernos entonces. Para ustedes, ¿qué es lo bello? Y son dos preguntas en una, ¿va? ¿Y qué significado tiene la belleza? Entonces, en este caso yo me pregunto, ¿qué es lo bello? Empiezo a redactar para mí qué es lo bello. Empiezo a desarrollar mi conocimiento, ¿verdad? Lo que yo sé que es lo bello, ¿ah? Me puedo describir o puedo describir un objeto, o puedo empezar a describir el conocimiento que tengo acerca de lo bello. Ahora bien, ¿qué significado tiene la belleza? ¿Qué significa poseer belleza? ¿Va? En unas dos, tres líneas, ¿verdad? Por mucho ahí en sus cuadernos. Bien, la clase de hoy dura hasta las 7:55. Tenemos 5 minutos. Luego, en tercera hora, tenemos también una hora clase, ¿verdad? Vamos a continuar siempre con la temática.
Pero no me dejen en blanco esa respuesta, ¿verdad? Argumenten, argumenten. ¿Qué es para ustedes lo bello y qué significado tiene la belleza? ¿Verdad? No la van a decir aquí en el aula virtual. Yo necesito que ustedes desarrollen ese pensamiento crítico ahí en sus cuadernos. Este tipo de conocimiento, jóvenes, el conocimiento filosófico, dice que plantea desde sus orígenes como un tipo de conocimiento sistemático, crítico y religioso. Se los voy a compartir para que ustedes tomen nota de esa parte. Entonces, sus orígenes lo toma como un tipo de conocimiento sistemático, crítico y riguroso. Sistemático, crítico y riguroso. Entonces, estos principios, ¿verdad? Estos conceptos no siempre se aceptan sin ser sometidos a un riguroso análisis racional y por tanto, el discurso filosófico es de forma lógica. Es de forma lógica. ¿Está copiando, Luis? Muy bien, jóvenes. El tiempo se nos ha agotado. Tenemos la tercera hora siempre de esta misma clase. De acuerdo. Vamos a seguir desarrollando el conocimiento filosófico después y conocimiento científico y conocimiento de forma directa o indirecta. Y luego les va a quedar una tarea en esta semana para que ustedes logren hacer una actividad asociada con el conocimiento, con los tipos de conocimiento, ¿verdad? Terminaron esta parte todos. Les hace falta, vamos a esperar. Ok, jóvenes, nos vemos en la tercera hora, ¿de acuerdo? Nos quedamos por aquí.